Hola, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con la segunda parte precisamente de lo que es la materia del desarrollo y expresión del lenguaje. Vamos a ver el tema el día de hoy del método analítico o global. En este caso, pues vamos a verificar que el método analítico pues tiende a tener varias características donde nosotros vamos a identificar que es un método donde se implementa para la enseñanza y la lectura, así como para la escritura. Es también conocido como global porque conlleva a estos dos elementos muy importantes que es precisamente la lectoescritura. Sabemos que es uno de los aspectos que se manejan en los campos formativos, así como de los nuevos planes de estudio en la escuela mexicana. Sabemos que pues esta nueva implementación de programas que es precisamente de la nueva escuela mexicana, pues desarrolla este punto muy importante que maneja como un elemento primordial y que obviamente se le llama método analítico porque tiene que ver con aspectos de precisamente estructuras complejas, significado de palabras y de un conocimiento de sílabas. Ahora, este método global analítico, pues es una estrategia de enseñanza de la lectoescritura que se centra en la importancia de la palabra oral y escrita como una cantidad o unidad significativa. Este método descompone la palabra en unidades distintivas como morfemas, fonemas y grafemas. Por otro lado, los métodos o el método analítico se caracteriza por enseñar desde el nivel superior para ir bajando poco a poco y esto puede hacer que el niño se tome más tiempo para adquirir los conocimientos. Los métodos analíticos son más acorde a los aspectos cognitivos del niño, ya que siguen la progresión de frases, palabras, sílabas y letras en orden inverso. El método global, por su parte, se centra en la memorización y el reconocimiento visual de las palabras completas. Este método se basa en el pensamiento del estudiante y va desde lo conjunto, que es la palabra o frase, a lo concreto, que es la letra y la sílaba. Entonces, el método global analítico otorga a la palabra oral y escrita especial importancia como una unidad significativa y su descomposición en unidades distintivas denominadas morfemas, fonemas y grafemas. Entonces, pues entendiendo bien este concepto, identificamos que, como su nombre lo dice, descompone a las palabras para poder irlas analizando poco a poco. Primero que nada, pues uno de los elementos es la parte selectiva, que viene siendo el tipo de respuesta y lo que maneja, la parte de la sensibilidad, que también tiene que ver con esa parte de interferencia, esa parte de solidez, de reproductibilidad y de exactitud, así como de límites, tiempos y precisión para poder implementar y manejar esa parte de repetitividad. Entonces, cada uno de estos aspectos pues va a manejar algunos elementos de los cuales pues se va a poder aplicar en la parte del alumno o de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos o consideramos, pues este método analítico como proceso de aprendizaje nos lleva a que a través de este método pues el niño deba conocer todas las palabras como unidades diferentes. Y esto es muy importante porque nos lleva a veces a un fracaso cuando no tenemos
todo el texto, toda la variedad amplia de las palabras. Además, el alumno debe conocer un código escrito para poder identificar las palabras nuevas, lo que repercute e inevitablemente en el proceso que se lleva a cabo, ya que pues garantiza un aprendizaje. Si un niño desconoce por completo o en parte este análisis, pues esta metodología está abarcada a lo que es el fracaso. Sin embargo, para él es idóneo otro tipo de método. El método analítico se centra en enseñar desde el nivel superior para poco a poco ir bajando, con lo cual al niño le puede constar, o en este caso le cuesta más trabajo, que va a ir obviamente adquiriendo estos conocimientos. Se supone que según los maestros que han usado este método, pues los niños están más motivados porque por parte de la estructura, pues se manejan palabras, oraciones y textos, y que se tienen ideas completas, pero también que se contrapone esta parte inadecuada aplicada, ya que el maestro no sabe bien qué hacer y como llega a las unidades mínimas, y esto puede llevar al fracaso en el aula. Vemos que en el método sintético también tenemos esta parte porque precisamente maneja estos elementos donde nosotros vamos a poder verificar que en el método global analítico, como su nombre lo dice, pues se implementan situaciones diferentes, se implementan a lo mejor también como aquí lo vemos, la parte de la imitación, que es el copiar las frases de oración y formar nuevas oraciones. Como ejemplo está, la escuela es, y si nosotros completamos la oración de forma oral o escrita, pues podemos poner, la escuela es bonita, la escuela es agradable, la escuela es un momento de recreación, en la escuela aprendo mucho, son infinidad de situaciones que vemos aquí aplicadas. También vemos la parte de la elaboración donde se reconoce precisamente las palabras por contener sílabas idénticas, que por ejemplo es mar, martes. Reconoce las palabras por sonidos iniciales. Reconoce los diptongos en palabras ahí, au, io, ui. Ahí también es implementar palabras con este tipo de diptongos. En la parte de la producción nos dice que explica lo leído, que responde sin preguntas y que obviamente se realizan preguntas posteriores. Ejemplo, se lee un cuento y entonces ahí ellos completan de acuerdo a su experiencia y manejan algunas estrategias pues diferentes. Dentro de todo este método analítico y lo que es el desarrollo del lenguaje, pues vamos a ver que hay un método alfabético o de letreo. Desde que se inició durante la antigüedad la enseñanza de la lectoescritura en forma sistematizada, se ha empleado el método alfabético. Este método se viene usando desde la edad antigua, media y moderna. Recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Durante el florecimiento en Grecia en el siglo VI y en el siglo IV antes de Cristo, Dionisio de Alicarnaso tiene que ver con un libro de comprensión de las palabras y dice, cuando aprendemos a leer, ante todo, aprendemos los nombres de las letras, después su forma y después de esto las palabras y sus propiedades. Cuando hemos llegado a conocer esto, comenzamos finalmente a leer y a escribir sílaba por sílaba al principio. Durante la vida floreciente de Roma, en el siglo III antes de Cristo, Marco Fabio
maneja que antes de enseñar el nombre de las letras, se hiciera ver las formas de las mismas, que se adaptan a las letras móviles de marfil y se hiciesen ejercicios preparatorios mediante un sistema que debía pararse por las letras ahuecadas en una tablita para que se adquieran la soltura de mano. Recomienda así también que no se tiene prisa, más lo sustancial en el área es también conocer en primer lugar preferentemente las letras, después unir unas a las otras y leer durante mucho tiempo despacio. Esto implica que el aprendizaje era lento, pues a los estudiantes les producía confusión al aprender primero el nombre de la grafía y posteriormente sus combinaciones. Según Wisep, Lombard decía que su aplicación requiere del segundo paso de estos pasos. Por ejemplo, se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: A, B, C, D, E. La estructura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con vocales, lo que permite elaborar sílabas. La combinación se hace primero con sílabas directas, por ejemplo, B, A, ba, etcétera. Después con sílabas inversas: B, ab, eb, be, ed. Es como al revés. Y por último, con sílabas mixtas. Ejemplo: B, A, L, D, de balde, ¿no? Por ejemplo, combinamos. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. Posteriores a esto se acentúa y se ve la puntuación. Este método pone énfasis en las lecturas porque precisamente es uno de los puntos importantes que posee una ventaja y que obviamente pues se analiza. Algunas de las desventajas que podemos ver de este tipo de temas es: rompe el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil. Y también vemos que, por ejemplo, en algunos casos, pues lo que se maneja es que por el aprendizaje puede llegar a ser un poco lento y que también maneja la parte de la memorización de las letras y después pues se combinan. Otra de las desventajas es que por atender la forma y el nombre de las letras y después las combinaciones, luego se lee y después se preocupa por comprender lo leído. El método presenta más desventajas que ventajas, dado que el alumno, por dedicarse en este caso a algunos elementos, pues no forma correctamente en algunos casos o no atiende la forma de las letras y los sonidos. Y entonces vemos también que en este método analítico, pues se centra o nos permite manejar la atención del significado de las palabras, del sentido de la lectura, que vemos también algunas ventajas y desventajas y que obviamente pues aquí el niño vive el aprendizaje, comprende la utilidad y la funcionalidad del mismo. ¿Por qué? Porque es cuando va implementando lo que va aprendiendo a su contexto. En este caso, pues el aprendizaje, pues es principalmente la unión de palabras. Y no sé si les ha tocado, pero cuando los niños están aprendiendo a leer, pues van recorriendo, caminando en auto, etcétera, y pues van identificando los letreros, van relacionando las palabras y pues también ellos mismos van trabajando esa parte. Aparece esa parte visual, que es lo que les decía, y se aprende de manera mecánica y la lectura, pues de la comprensión es poco a poco.
Algunos de los procesos de la parte de lectoescritura pues tienen que ver con algunos elementos mayores, como es el proceso, las etapas, la etapa de comprensión, la etapa de imitación, la etapa de elaboración y la etapa de producción. Para esto pues vamos a hablar un poquito también acerca del método fonético. En el método fonético pues vamos a considerar que fue el autor Blas Pascal, el padre de este método, que dice que al preguntarle a su hermana Jacqueline cómo se podía facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en los niños, recomendó hacer y pronunciar a los niños solo las vocales y que obviamente pues esto iba a ir avanzando poco a poco. El proceso que sigue la aplicación del método fonético pues enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras que inicien con la letra estudiada. La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. La enseñanza cada vez, en este caso como consonante, con su sonido, emplea la ilustración de un animal, de un objeto, de una fruta, etcétera, cuyo nombre comienza con la letra por enseñar. Por ejemplo, para enseñar la M, una lámina que contenga una mesa o de algo que produzca el sonido y que obviamente pues esto va a ir armando otros contextos. En los procesos de enseñanza de lectoescritura, pues la parte de los elementos tiene que ver precisamente con estos aspectos. Sabemos entonces que en el proceso de enseñanza de lectoescritura, pues vamos a encontrar, como mencionábamos, en la etapa de comprensión, la parte analítica, de observación de objetos, de cuentos, de carteles, de cantos, la etapa de imitación, la formación, las frases, escritura, complementos. La etapa de la elaboración es el reconocimiento, la parte de las sílabas, la parte de la producción y donde vamos a ir escribiendo poco a poco y relacionando los textos. Antes de continuar entonces con otro método, pues vamos a hablar un poquito también de la parte de la lectoescritura. Como pues se maneja, es un proceso del aprendizaje de la lectura y que obviamente pues esto nos lleva a que la escritura también se establezca y se desarrolla a través de un sistema que va desde los primeros pasos hasta el dominio de estas habilidades. Para enseñar la lectoescritura, pues se pueden utilizar diferentes métodos como el global o el fonético. En este caso, el método global que inicia con unidades y significados completos como palabras o frases y luego se avanza hacia los elementos más básicos como sílabas, letras y fonemas. Y tenemos el método fonético que se enseña a los niños a asociar las letras con sonidos y luego a decodificar las palabras. Algunos consejos para desarrollar la lectoescritura son leer en voz alta todos los días, establecer rutinas de lectura, fomentar la escritura creativa, promover la comprensión lectora, ser flexible y paciente, incorporar tecnología educativa. La lectoescritura está relacionada con la comunicación, la motricidad, la expresión y la comprensión. Por lo tanto, la lectoescritura es un proceso por el cual un alumno aprende el proceso tanto de leer y tener la competencia de interpretar un texto como de escribir usando un alfabeto. El proceso de aprender a leer y escribir se logra mediante un sistema que abarca desde los primeros pasos hasta el dominio o perfeccionamiento. Ahora entonces, ya que vimos un poquito más de esto, vamos a hablar
del método sintético o silábico. Y vemos que precisamente este método pues no se maneja con la lectoescritura y la parte metodológica para enseñar a leer y escribir. Este método fue desarrollado por pedagogos, como pues estamos viendo. Sabemos también que pues esta situación o este elemento pues se enseña a la lectura y obviamente pues a analizar también esas situaciones de la formación de las palabras. Sabemos que hay varias herramientas del método sintético o silábico en la actualidad, pues incluso uno de los métodos es escribir este tipo de sílabas en abatelenguas, en tablillas, en fichas, en cartulinas, ¿no? En este caso también podemos implementar como si fuera un memorama. Hay varios como elementos que se trabajan como las carretillas, por ejemplo, del método silábico para las personas que conocen un poquito o que han trabajado con niños de preescolar. Obviamente esto va a ir cambiando de acuerdo al nivel educativo. Sabemos que las personas que trabajan con nivel preescolar, pues tiene mucho que ver con las imágenes y la relación de las sílabas. Cuando ya trabajamos en la parte educativa a nivel primaria, pues podemos entender que el método silábico, pues ya se implementa de una estructura un poquito más compleja. Y esto, pues es una herramienta para poder aprender a leer y escribir correctamente. El método sintético o silábico pues es precisamente el método de aprendizaje de la lectura que se basa en la memorización de las letras, sílabas, sonidos y su combinación para construir palabras y frases. Entonces, entendemos que las características del método sintético silábico pues son o parten de las unidades mínimas para llegar a las mayores. Los niños aprenden primero el abecedario, luego agregan sonidos y combinan las letras y finalmente construyen palabras y frases. Las ventajas, pues, son que los niños pueden captar mejor el sonido de las sílabas y aprender a leer más fácilmente. Las desventajas es que pueden ser poco motivados y significativo para los niños, ya que se basa más en la repetición de letras y sonidos que en la comprensión. Sabemos entonces que precisamente esta parte de lo que viene siendo el método analítico global, pues se basa en la percepción sincrética, es decir, la capacidad de percibir más fácilmente, pues en la totalidad, las partes de manera aislada. En el método mixto o ecléctico se combinan los métodos analítico y silábico. Y en los métodos de lectura global se basa en la memoria visual para establecer una relación entre las palabras y su significado. Sabemos entonces que estos métodos de lectura son considerados poco motivadores y significativos para los niños si no se implementan de forma correcta, pues se hace más el uso de la memoria a corto plazo a base de repetir y reproducir letras y sonidos que de una idea más concreta o comprensión de los mismos. Entonces, pues sabemos precisamente que en el método sintético de la lectura se hace referencia al desarrollo de la conciencia fonológica y fonética. Autores como Jiménez explican que el método de enseñanza de la lectura
ha de ajustarse al sistema de escritura de la lengua que representa. Obviamente, pues como su nombre lo dice, en el método silábico es el proceso del método donde se enseñan las vocales enfatizando en la lectura y obviamente pues las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación y luego se pasa a la formación de palabras para estimular el aprendizaje. Entonces, esta es una herramienta muy importante para poder enseñar a leer y escribir a los niños del nivel ya sea preescolar o primaria. Entonces, como veníamos hablando, pues en el método silábico, como su nombre lo dice, pues vamos a enseñar tanto a pronunciar como a escribir las sílabas y unirlas para poder identificar la palabra y posteriormente pues manejar un enunciado. Cuando hablamos precisamente de esta parte silábica, pues entendemos que es la combinación de dos o más sonidos y que obviamente esto pues es la parte fundamental del aprendizaje de la lectoescritura. También verificamos y entendemos que la parte gráfica es cómo se escribe la letra, cómo se pronuncia y cómo va relacionada con otras palabras o más bien con otras frases, con otras sílabas para formar palabras y frases y enunciados. Entonces, pues entendemos que este método sintético pues maneja pues varios elementos porque al final pues este proceso nos lleva o implica que el niño deba conocer todas las palabras comunidades diferentes y que pues esto lleva a que si el contexto de la variación de palabras no se aprende de forma correcta, pues no va a aprender a escribir correctamente. La mejor manera de enseñar a los niños a leer es la llamada enseñanza sistemática basada en la fonética, donde se aprende a leer y se requiere de varias partes del cerebro diferentes para que trabajen juntas. Cuando los niños aprenden a leer, aprenden a reconocer letras impresas y asociarlas con sonidos específicos. Y vemos que obviamente pues este tipo de estructuras pues les enseñan muchos elementos. En este método pues las palabras se van completando y se vuelven a través de una parte simple pues a memorizar ya una parte más compuesta, a manejarla mediante la exposición repetida y escrita de las palabras tanto en imagen como en audio. Vemos que el método sintético pues maneja estrategias y significados. Significa que comprende bien los fonemas de manera que puede relacionarlos entre sus partes. Y una estrategia pues es precisamente manejar un mapa conceptual, un marco sinóptico, un diagrama o las áreas como en este caso pues el desarrollo de una exposición, del análisis de un tema o de la formación también de varios elementos. Entonces, pues ya entendimos un poquito más acerca de esa parte fonética o de síntesis. Ahora vamos a hablar acerca precisamente de lo que es el, el método alfabético. Ahora. En el método alfabético, pues vamos a ver que es una técnica de enseñanza que se basa en la presentación de las letras del alfabeto en orden y en la secuencia del reconocimiento de las vocales, consonantes y sílabas para formar palabras. Se utiliza tanto para la lectura como para la escritura. Este método se ha empleado desde la antigüedad y se caracteriza por ser sintético. Los niños y niñas que aprenden a leer con este método suelen deletrear. El conocimiento alfabético es la capacidad de relacionar
los procesos visuales y fonológicos, lo que permite a los niños deletrear y asociar la correspondencia grafema, fonema de letras, palabras y sílabas. En general, los niños llegan a la etapa alfabética alrededor de los 6 años. A partir de entonces se inicia el proceso de perfeccionamiento de la caligrafía y ortografía. Vemos entonces que el método alfabético comprende una secuencia que va desde el reconocimiento de las vocales, luego las consonantes, posteriormente la combinación de consonantes, vocales para formar sílabas y después palabras. Este recorrido preestablecido se sigue tanto para la lectura como para la escritura. Entonces, vemos que el método alfabético, pues precisamente este método, pues es gráfico, que de estructura un poco más compleja y que tiene que ver también con un método tradicional, que precisamente nos va a dar un método alfabético para que ellos se vayan familiarizando y conocer pues todos los aspectos. En algunos elementos vemos las ventajas de lo que viene siendo, pues, el método de alfabético, donde maneja la parte tradicional de la lectura, de la parte simbólica, gráfica, o que incluso se puede confundir con errores ortográficos. Este método favorece y permite la ordenación alfabética de un método de aprendizaje de la lectura y de la estructura o de la escritura que basa precisamente en un rasgo ortográfico. Vemos también que este método analítico pues tiene que ver precisamente con la parte de lo que viene siendo del alfabeto preestablecido y que obviamente pues tienen también un análisis o parte de lo que viene siendo un origen del mismo dominio que ya existe. Entendemos también que hay diferentes momentos históricos y que también pues tiene que ver con las características. Ahora, si nosotros analizamos un poquito acerca de este tipo de métodos o de lo que es el lenguaje que sustenta la enseñanza, pues vemos que hablamos un poquito acerca del enfoque constructivista. En este método alfabético, pues se maneja porque el enfoque se sustenta en la teoría precisamente de Vygotsky, de Piaget y de Ausubel, donde pues nosotros identificamos que surge de un papel activo del aprendiz, quien es responsable de construir su propio aprendizaje. El constructivismo tiene varias orientaciones, de las que destacan dos. Una orientación individual que argumenta no solo el papel activo del aprendizaje, sino que aprecia en el individuo su desarrollo natural, considerando la escuela como el espacio para seguir y supervisar este proceso. Ahí encontramos que hay varios autores y que obviamente la orientación considera que el desarrollo del niño no solo viene dado por la sociabilidad, sino por la capacidad de la escuela como escenario para generar nuevas formas de socialización. Ahí encontramos precisamente los conceptos relevantes de la importancia del constructivismo en el aprendizaje, que tiene que ver con los primeros ritmos que reconocen o estilos de aprendizaje con cada estudiante, que viene siendo la parte de la repetición, la memoria, el desarrollo cognitivo y fundamental del desempeño independiente. Entonces vemos que el enfoque tiene un origen de enseñanza precisamente de lo que viene siendo ya el alfabeto. Ahora,
Hay situaciones que nosotros vamos a considerar y que obviamente pues esto tiene que ver con algunas características. Si nosotros hablamos acerca del método que estamos viendo, del método alfabético, pues entonces vemos que precisamente estos métodos, como su nombre lo dice, pues se basan principalmente en una situación ya establecida. Sabemos que precisamente lo que viene siendo la parte alfabética ya existe, ya está establecida y ya nada más sería identificar y relacionar. En este caso, pues ya hablamos de la implementación, de las ventajas y las desventajas. Unas de las ventajas es conocer en primer lugar, pues las letras, leer durante mucho tiempo despacio y que se maneja el método precisamente de la corrección ortográfica de las partes posteriores de la palabra. Se implementa precisamente porque cada letra del alfabeto se estructura con un nombre y la escritura pues se maneja simultáneamente. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente creaciones ya de oraciones. Este método pues es la parte de la comprensión e interesa mucho cuando vamos iniciando en los primeros años. Las desventajas, pues hay varias situaciones donde puede provocar, pues a lo mejor una inestabilidad, no sabemos, no empezamos a corregir esa parte ortográfica y se desarrollan pues incluso trastornos de la lectoescritura. Entonces, pues ahora vamos a identificar uno de los aspectos muy importantes que es la fonética. ¿Por qué? Pues porque vemos que la fonética es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar los sonidos del habla humana, donde su producción hasta su percepción, pues manejan esa parte porque la palabra fonética viene del griego antiguo de fonética, con K, que significa vocal y la fonética es muy importante porque ayuda a mejorar la pronunciación y la articulación. Contribuye a desarrollar la comprensión auditiva, permite entender la relación entre los sonidos, las letras que los representan en la escritura. La fonética se relaciona con la fonología, otra disciplina lingüística de los sonidos. La fonética se encarga de los aspectos fisiológicos, mientras que la fonología se encarga de los teóricos. El método fonético es una forma de aprender a leer y escribir que se basa en aprender los sonidos sencillos y combinarlos para adquirir la lectura y la escritura. Entonces vemos que la fonética pues es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia los productos o la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a otra o a la manifestación. Entonces, pues considerando, pues vamos a ver que precisamente dentro de lo que es la parte de la educación, pues esta situación de la fonética es muy importante porque si nosotros no aprendemos a pronunciar correctamente, pues entonces vamos a tener muchas situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos o se basa la parte de los sonidos y que es más sencillo, pues una estructura que tenemos que ir identificando como oveja, elefante, abeja, oso. Una vez que se conocen bien las vocales, pues empiezan a relacionar y entonces es cuando identificamos ese tipo de características, los procedimientos y la estructura precisamente de lo que vienen siendo ya las palabras más complejas.
Entonces, entendemos que fonética, pues es la parte de la lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos del habla en su realización física, de sus características y particularidades. Se enfoca en aspectos como los movimientos articulatorios y la resonancia vocal, cómo se articulan los sonidos del habla en el tracto vocal y cómo los sonidos se transmiten y se captan por el sistema auditivo humano. Además, analiza otras propiedades acústicas de los sonidos, como la frecuencia, la intensidad y la duración. También estudia las variaciones individuales y regionales en la pronunciación. Permite comparar y contrastar los sonidos de diferentes idiomas, identificando similitudes y diferencias. La fonética utiliza conjunto de símbolos recogidos en el alfabeto fonético internacional para transcribir y representar los sonidos con la exactitud. Los sonidos se denominan alófonos y se representan entre corchetes. La raíz de la palabra fonética es el término griego de fono, que significa sonido o voz. Y sabemos entonces que se puede distinguir tres tipos de fonéticas: articulatoria, acústica y auditiva. Vamos a ver un poquito acerca de la fonética articulatoria, donde nos dice que en la producción del sonido articulado intervienen tres clases de órganos: los órganos de la respiración, que son pulmones, bronquios, tráquea; los órganos de la fonación, que son cuerdas vocales, laringe y resonadores; y los órganos de articulación, que son la lengua, paladar, labios, dientes y glotis. El aire pasa de los pulmones a los bronquios y después a la tráquea, en cuya parte superior se sitúa la laringe. En la laringe se sitúan las cuerdas vocales, dos músculos flexibles que vibran con el paso del tiempo de la respiración. Si las cuerdas vocales se aproximan y vibran, se producen los sonidos sonoros. Por el contrario, si las cuerdas vocales no vibran y dejan pasar el aire libremente, se producen los sonidos sordos. La articulación del sonido es la colocación específica de los órganos de la boca, que son labios, alveolos y paladar, en el momento de producir el sonido, debido a la movilidad de los labios, en ella donde se origina la mayor parte de los sonidos. Tenemos también la fonética acústica, sobre la base de la descripción, que en este caso pues vamos a ver que son de los diferentes órganos que intervienen en el proceso de fonación, y se puede establecer una clasificación de los sonidos como sonido vocálico, no vocálico y el aire que no encuentra obstáculos en su salida; el sonido consonántico, que no o no consonántico, si el aire se encuentra obstáculos en su salida; sonido sonoro, si las cuerdas vocales vibran; sonido sordo, si las cuerdas vocales no vibran. Tenemos también el sonido nasal, si el aire sale a través del conducto nasal; sonido oral, si el aire sale por la cavidad bucal;
sonido compacto o difuso, sonido interrupto continuo y sonido grave agudo. Entonces sabemos que pues hay varios tipos de sonidos. La fonética auditiva pues es la parte que estudia cómo los sonidos del habla son percibidos y procesados por el sistema auditivo humano. Por ello también se conoce con el nombre de percepción fonética. Se enfoca en cómo los oyentes interpretan y reconocen los sonidos hablados, como el cerebro humano procesa la información acústica y cómo se forman las representaciones mentales de los sonidos del habla. La fonética auditiva permite identificar patrones acústicos y las diferencias entre sonidos que pueden generar ambigüedad de significados en un idioma determinado. También encontramos la fonética y fonología. Entonces vemos que la fonética y la fonología son dos ramas que se ocupan del estudio de los sonidos en el lenguaje hablado desde enfoques diferentes. La fonética se encarga de estudiar el aspecto físico de los sonidos, cómo se pronuncian, su formación, características y singularidades. Utiliza símbolos fonéticos para representar los sonidos del habla. Por su parte, la fonología estudia los fenómenos, es decir, la representación mental que tenemos según el sistema de un idioma específico. Examina las unidades significativas de como palabras y frases, los patrones y las variaciones fonéticas de un idioma. Sabemos entonces que también lo que viene siendo el alfabeto fonético internacional, pues maneja ciertas características, porque pues entonces nosotros vamos a identificar que se trata precisamente de un sistema alfabético establecido a nivel internacional que permite a las personas orientarse en la pronunciación específica de los fonemas, representar los sonidos disponibles en cualquier idioma. Por ello, los diccionarios suelen incluir entre corchetes estos signos del lado de las palabras a definir. Por ejemplo, la fonética de la palabra castellana casa se representa con corchetes y entonces ahí identificamos que es precisamente esta palabra de la fonología, ¿no? O la fonética. Entonces, vamos a identificar que precisamente esta parte, pues, tiene que ver mucho con los sonidos. Dentro de la fonología se conoce como la rama de la lingüística que estudia la función y organización de los sonidos del habla dentro de un sistema lingüístico. Se centra en las reglas y en el comportamiento de los sonidos y verificando pues también cómo pronuncian, cuáles son la relación, cómo hacer el sonido, cómo colocar la boca. Se centra en las reglas y el comportamiento de los sonidos, así como en la forma en que estos se combinan para formar unidades significativas como palabras y frases. Trata de los fonemas en relación con la función que desempeñan en una lengua. El fonema es la menor unidad sonora del sistema fonológico de una lengua. Cumplen una función diferenciadora y se representan entre dos barras oblicuas. En el castellano existen 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. Los criterios de los fonemas vocálicos son dos.
el lugar de articulación y el modo de articulación. Por el lugar de articulación, los fonemas vocálicos se clasifican en vocales anteriores, centrales y posteriores. Por el modo de articulación, los fonemas vocálicos se clasifican en vocales cerradas y medias, así como abiertas. Los fonemas consonánticos se clasifican teniendo en cuenta la acción de la palabra, orales o nasales, la acción de las cuerdas vocales, sonoros o sordos, el modo de articulación oclusivo, fricativo o africados, el lugar de articulación bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, paratales y velares. El fonema modelo sonoro se representa en la estructura mediante letras. No existe una correspondencia exacta entre fonemas y letras, ya que distintas letras pueden representar un mínimo fonema. Debido a estos desajustes, el número de fonemas y el de letras es muy parecido, pero no idéntico. En relación con lo anterior, se denominan pases mínimos a aquellas palabras que significan cosas distintas, pero tan solo se referencian en un sonido. Por ejemplo, el fonema es lo que nos permite distinguir las palabras paso y caso, solo con intercambiar el fonema por el fonema K. En 1886, la Asociación Internacional de Fonética creó un alfabeto fonético internacional en el cual representaron símbolos gráficos que permiten describir la pronunciación de cualquier lengua humana. Etimológicamente, la palabra fonología es el origen griego de fonos, que significa sonido, y logos, que expresa estudio, y el sufijo ia, que es sinónimo de cualidad o acción. Y obviamente, pues vemos que la fonología diacrónica estudia los cambios funcionales, estructurales y sustituciones de los elementos fónicos de una lengua a lo largo de la historia. Dicha rama de la fonología fue postulada en el Congreso Lingüístico en 1928 y obviamente pues vemos que hay diferentes fonologías, como es la sincrónica, que se encarga de investigar el sistema fonológico de una lengua en un momento determinado. La fonología generativa, que tiene como función representar la fonética de los morfemas de la lengua y proponer un conjunto de reglas que identifiquen la forma fonética de la lengua. La fonología y fonética son dos disciplinas relacionadas a la parte morfológica o fonológica, y que son disciplinas que ocupan un estudio de sonido del habla, y la segunda estudia el sonido del plano de la lengua. Entonces, pues para esto tenemos que entender también qué es un fonema. Y precisamente un fonema es la unidad mínima de sonido del sistema fonológico de una lengua. El sistema fonológico es el inventario que da cuenta de todos los sonidos de una lengua. Tiene una realización en el habla. La palabra fonema proviene del griego y obviamente significa sonido de la voz. El fonema es, pues, es una unidad mínima, es decir,
que no puede descomponerse en unidades menores. Y por eso decimos que el fonema es la articulación mínima de un sonido de la lengua. Los fonemas se dividen en dos grandes categorías. Por un lado están los fonemas vocálicos, referidos a los sonidos de las vocales, y por el otro lado están los fonemas consonánticos, que son propios de las consonantes. Los fonemas vocálicos pueden catalogarse según su grado de apertura, mientras que los fonemas consonánticos se clasifican en función de su punto de articulación en fonemas labiales, labiodentales, coronales, interdentales, dentales, alveolares, postal alveolares, retroflejos, palatales, etcétera. Los fonemas consonánticos también se distinguen por seguir el modo de articulación oclusivo, nasal, vibrante simple, vibrante múltiple, fricativo o lateral. Aproximadamente, pues sabemos que también hay sonidos consonánticos que pueden distinguirse entre sí y son sonoros o sordos, y que sabemos que se comportan en este caso como una articulación de diferenciación y que pues nos ayudan. En este sentido, los fonemas tienen también una función distinta porque nos permiten distinguir palabras que varían en apenas un sonido, combinando totalmente el significado, y ejemplo de este constituye los pares del mínimo como un drama, trama, tama, lema. Por lo general, cada fonema corresponde a una letra. Sin embargo, conviene recordar que el fonema es la representación sonora de la letra en la representación gráfica o grafema. El fonema y grafema son, por ejemplo, en este caso, el fonema es la unidad mínima sonora que tiene un valor distinto en el sistema fonológico de una lengua, es decir, es la representación de cada uno de los sonidos que posee una lengua. El grafema, por su parte, es la representación escrita de un sonido. Así, por ejemplo, debemos diferenciar entre fonema y por otro el grafema, que es la representación gráfica del sonido que hay que hacer referencia. Y entonces nos damos cuenta que se trata de un método que favorece esa parte fonológica. Tiene mucha importancia y principalmente se basa en el sonido que el niño ya utiliza al hablar. Favorece el aprendizaje y la lectura, y obviamente pues adapta la perfección de la comprensión del niño en el lenguaje, que son los sonidos, en el lenguaje hablado, y en el escrito, que son las letras. Obviamente sabemos que esta comprensión pues está centrada en la repetición de lo mismo para que pueda desarrollar habilidades. En las actividades que podemos desarrollar, pues es precisamente pelotas del alfabeto, donde se trata de un juego simple, pero a la vez atractivo. Y obviamente alguien posee un balón y dice una palabra en voz alta. El siguiente debe pensar una palabra que comience con la misma letra para poder pasarle el balón, y se puede hacer más divertido incluyendo algunos otros aspectos, tarjetas fonéticas o incluso borrador de sonidos mágicos. Como les comentaba, pues hay diferentes herramientas, materiales didácticos, lúdicos, donde podemos implementar estrategias, y que obviamente pues esto tenga que ver como un apoyo de lo que viene siendo la parte del aprendizaje y poder avanzar en varios elementos. Entonces podemos implementar tarjetas fonéticas,
Podemos implementar juegos de diferentes estrategias. También podemos incluso identificar ya en grupos, pues actividades en el patio de la escuela y que obviamente pues esto va a ayudar mucho a las situaciones fonéticas de los estudiantes. Tenemos que desarrollar también pues muchos aspectos, principalmente como aquí vemos, pues materiales, tarjetas, donde podemos identificar la relación, donde a lo mejor y hay palabras que se parecen, como por ejemplo mío, momia, mamá, mimo, mima, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar cómo se escribe, ver la pronunciación y pues seguir, ¿no? Por ejemplo, popi, pies, pela, pila, pepe, pipa, sopa. Entonces, con este tipo de herramientas y estrategias podemos apoyar en el aprendizaje para que obviamente también nuestros estudiantes, sean niños, adolescentes, puedan reforzar este tipo de lenguaje o de situaciones. Como veíamos, pues precisamente la fonética y la fonología, pues son aspectos importantes dentro del desarrollo del lenguaje. Por primera parte, pues tenemos que es una gramática, una forma de ver aspectos fonéticos, físicos, fisiológicos. La parte de la fonología que precisamente estudia esta parte del lenguaje, pues maneja el significado de las diferentes expresiones, de también donde podemos nosotros identificar estrategias, unidades, sílabas. Y la parte de la fonética, donde se estudian los aspectos acústicos, fisiológicos, de incluso la parte de los sonidos. Hay fundamentos de la metodología y propuestas de la parte de la educación. Pues vamos a ver precisamente la propuesta de la educación pública. Ahora vemos que es uno de los elementos más importantes que se consideran porque pues tenemos que es uno de los aspectos del desarrollo. Ahora, la parte de la adquisición del lenguaje, que es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, pues tiene un porqué y depende mucho del correcto funcionamiento de estas áreas, como la parte cognitiva, social y emocional, así como los procesos de autorregulación de la conducta, ya que es un medio por el cual se piensa y se desarrolla la inteligencia y el razonamiento. Facilita la comprensión del mundo y la resolución de problemas. Permite comprender las emociones y es el vehículo fundamental para la intervención o la interacción social, para el establecimiento de relaciones sociales y el desarrollo de la afectividad, pero también sabemos que esta es una dependencia como parte recíproca, pues el desarrollo de estas áreas a su vez determinan de forma decisiva el desarrollo comunicativo lingüístico. El lenguaje es la base de la comunicación, como ya habíamos mencionado, pues precisamente es esa parte donde nosotros vamos a poder entender que el ser humano desarrolla y permite expresar y comprender a los demás. Y dependiendo de cómo se utiliza, se va a construir, a interpretar el mundo de manera diferente. La comunicación está presente en todos los contextos en que se desarrolla el alumno o la alumna y es una herramienta fundamental para la interacción social y el aprendizaje en general, lo que implica que el futuro licenciado en inclusión educativa cuente con elementos teóricos y prácticos que le permitan conocer el desarrollo del lenguaje y las alteraciones más comunes
que pueden presentar los alumnos. Existen estudiantes que presentan un retraso temporal en el desarrollo del habla y el lenguaje. La mayoría retoma el progreso normal con el tiempo. Otros siguen teniendo dificultades con su desarrollo, generando trastornos de la comunicación, es decir, alteraciones o deficiencias a través del lenguaje o bien el habla, que es articulación, fluidez o voz. De ahí la importancia de proporcionar al estudiante, en este caso, el que estudia la parte de pedagogía, psicología, ciencia, normalista, pues un cúmulo de conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje, la comunicación y las alteraciones que pueden obstaculizarlo. Los referentes teóricos les permitirán a los estudiantes comprender que el lenguaje es fundamental para el aprendizaje, la comunicación y la comprensión del mundo. Este curso, en este caso, pues nos ayuda mucho en esta parte porque precisamente vemos que en el conocimiento que el estudiante de educación necesita manejar, pues son aspectos de lenguaje, tanto particulares como asociados a su vida, y obviamente pues tiene que ver también con la parte de la sociedad, las necesidades y el aporte de nuestra nueva escuela mexicana, donde también nosotros vamos a identificar que se basa principalmente a nivel primaria y nivel preescolar. Pues entendemos también que precisamente este tipo de situaciones pues nos van a contar porque es una formación pedagógica, didáctica, disciplinaria, sólida para realizar procesos de educación inclusiva, de acuerdo al desarrollo cognitivo, psicológico y físico de las y los estudiantes, congruente con su entorno sociocultural, es capaz de diseñar, realizar y evaluar intervenciones educativas situadas mediante el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje, el acompañamiento, el uso de didácticas, materiales y recursos educativos adecuados, poniendo a cada estudiante en el centro del proceso educativo como protagonista de su aprendizaje. Produce saber y conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar. Reconoce y valora la investigación educativa y la producción de conocimiento desde la experiencia. Sabe problematizar, reflexionar y aprender de la práctica para transformarla. Ha desarrollado dominios metodológicos para la narración pedagógica, la sistematización y la investigación. Está preparada para crear e innovar en las relaciones y el proceso educativo. El trabajar en comunidades de aprendizaje e incorporar en su esquema pedagógico, pues teorías contemporáneas y de fronteras en otros aprendizajes del desarrollo socioemocional. Debe haber dominio del saber en realizar procesos de educación inclusiva porque nosotros manejamos el entorno sociocultural de desarrollo cognitivo, psicológico, físico y emocional de los estudiantes. Obviamente sabemos que el perfil profesional es identificar las necesidades específicas y las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta el alumno en el marco de la diversidad cultural. En condición de discapacidad o no, con trastornos del neurodesarrollo y con aptitudes sobresalientes para favorecer su desarrollo biológico, cognitivo,
físico y psicológico, así como socioemocional. También plantea las necesidades específicas de las y los alumnos en el marco de la diversidad cultural. También verificamos que en condiciones de discapacidad o no se tiene que desarrollar con trastornos de la parte de neurodesarrollo y con aptitudes sobresalientes de acuerdo con sus procesos del desarrollo y de aprendizaje, con base en los nuevos enfoques psicopedagógicos. Detecta las barreras para el aprendizaje y la participación en los distintos contextos que imposibilitan la plena participación y el adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje. Integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación a través del pensamiento y la práctica reflexiva. Emplear los medios tecnológicos y las fuentes de información científica disponibles para mantenerse actualizado respecto al campo de conocimiento vinculado a su trabajo, a fin de satisfacer las necesidades específicas del alumnado. Aplica los resultados de las investigaciones para profundizar en el conocimiento científico asociado a la práctica, así como los procesos de aprendizaje del alumnado. Utiliza también los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar, innovar y comprender situaciones educativas y mejorar su docencia. Sabemos entonces que pues precisamente son elementos o aspectos que tenemos que considerar dentro de lo que viene siendo la propuesta de la parte de educación. Vemos también que en el proceso de enseñanza-aprendizaje implica una relación humana por excelencia, donde el ambiente del aprendizaje se establece de manera importante y fundamental en las dinámicas que constituyen los procesos educativos que integran acciones, experiencias y vivencias de cada uno de los estudiantes, actitudes y condiciones socioafectivas, modalidad que ha elegido para desarrollar obviamente estrategias de este precisamente profesorado y que obviamente pues nos manejan muchos elementos. Dentro de uno de ellos es el aprendizaje colaborativo. Es una de las propuestas de la parte de educación. La estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que el estudiante trabaja junto con el grupo para maximizar tanto su aprendizaje como el de sus compañeros. El trabajo se caracteriza por una interdependencia positiva, es decir, por la comprensión de que va a tener logros o de una tarea que requiere esfuerzo equitativo de todos y cada uno de los integrantes, por lo que se interactúa en el marco de experiencia colectiva a través de las comunidades del aprendizaje y tiene que ver con la parte significativa y problemas complejos. Por lo tanto, en la nueva escuela mexicana, el campo formativo del lenguaje busca que los estudiantes se expresen y comuniquen en distintos contextos y que valoren su lengua materna y las de las demás lenguas que se hablan en México. Entendemos también que pues el campo de la lengua incluye aprendizaje del español, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, lengua de señas mexicana y aproximación del arte como lenguaje. La nueva escuela mexicana promueve la lectura y la escritura como medios para apropiarse de las culturas, como medios
de relación entre ellas. La escuela es un espacio privilegiado para fomentar el gusto por estas habilidades. Para el desarrollo del lenguaje se pueden realizar actividades como compartir historias orales, leer libros juntos, cantar y hacer rimas, juegos de escucha, como Simón dice, etcétera. El desarrollo del lenguaje está determinado por estímulos y agentes culturales, como los padres, maestros, amigos y demás personas que son parte de la comunidad. En el campo formativo de la nueva escuela mexicana, pues maneja precisamente que se debe otorgar a la lengua escrita un papel central y promover la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Las escuelas tienen o deben tener un espacio privilegiado para propiciar gustos por estas habilidades. Entonces, identificamos también que en el campo formativo, pues de lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, se manejan elementos a considerar como prácticas sociales, se promueve el trabajo y obviamente en equipo y de a través de proyectos. En alguno de estos proyectos, pues son aventuras de aprendizaje donde se manejan oportunidades, aspectos formativos de las lenguas y elementos artísticos, así como pues de señas, que es lo que mencionábamos. En este tipo de elementos, pues precisamente entre los conocimientos que los estudiantes adquieren y desarrollan durante la educación básica, uno de los principales es el lenguaje. En particular, el lenguaje escrito en las sociedades contemporáneas, saber leer y escribir puede hacer la diferencia en muchos ámbitos y tanto que se maneja en la parte individual como en la colectiva. En este caso, pues el aporte de la nueva escuela mexicana, pues es que toda la población que ingresa a la educación primaria tenga este beneficio. La propuesta tiene algunos aciertos y muchos problemas. Entre los aciertos se pueden mencionar los siguientes: que se conserve la idea de la práctica social del lenguaje que se propone en un programa para mantener, obviamente, subsecuentes. Se mantiene el trabajo por proyectos que también se incorpora para aquellos programas y en algunos también la aventura del aprendizaje que se plantea con oportunidades de actividades de lectura y que se maneje una parte integral. Entre los diversos problemas se encuentra que tenemos, en algunos se consideran que es la propuesta del lenguaje oral y escrito y se ubica dentro del campo formativo lenguajes e incluye el español, las lenguas indígenas, los lenguajes artísticos, el inglés como lengua extranjera y en el caso de la lengua de señas se utiliza en campo formativo del lenguaje a desarrollar y tiene que ver con oralidad y la equivalente de señas de lectura y escritura para las lenguas correspondientes. ¿Cómo se incluyen los lenguajes artísticos? Pues sabemos que la parte musical, la propuesta de un campo formativo y que debe haber a lo mejor alguna relación entre los grados. Sabemos que el propósito también es analizar una propuesta del campo formativo lenguaje para la fase 3 que tiene como primero y segundo de primaria y que se plasma en diversos documentos. El avance del contenido del programa pues maneja tres fases. En este caso, pues el material en proceso se dirige a los docentes y obviamente pues es manejo de proyectos en el aula tanto escolares como comunitarios y en muchos pues se puede decir que es un conjunto de situaciones que tienen que ver con la naturaleza y los aspectos de enseñanza-aprendizaje. En estas actividades se inicia la presentación de una definición o problemática
donde se maneja un análisis complejo de la definición y tiene que ver también con los objetivos del aprendizaje. La información presenta tres elementos: el pentagrama, la clave del sol y las notas. Sabemos también que son herramientas que pueden considerar. El salto que se maneja, pues también es una parte importante porque la información que se presenta es precisamente lo que se pretende lograr. También verificamos que el conocimiento pues se maneja también como tres aspectos importantes y que a través del tiempo pues nosotros vamos a poder ir involucrando estas situaciones. Si nosotros consideramos la importancia o para compartir esta situación del lenguaje, vemos que hay campos formativos, vemos que también que el aprendizaje pues tiene que ver con otros elementos, pero que también sabemos que es la forma de comunicarse y que las lenguas, pues precisamente en México son de mucha variedad. Tenemos la parte del país plurilingüístico y sabemos también que esta situación de la que hablamos, pues es precisamente la actividad de los estudiantes y maestros que tienen que ver con el desarrollo. Si nosotros consideramos que dentro de la nueva escuela mexicana, pues es fomentar la comprensión de la parte lingüística e intercultural, pues también vemos esta parte del respeto mutuo, donde vemos cuáles son las cuatro metodologías que pueden ayudar para implementar estas estrategias. Una es aprendizaje basado en competencias, dos, aprendizaje basado en proyectos, tres, aprendizaje basado en problemas y cuatro, aprendizaje basado en el pensamiento. Dentro de estos aspectos, pues cada uno vamos a ir desarrollando cómo vamos a ir avanzando. Ahora, tenemos aquí pues la parte ya de la comunicación, donde vemos qué es el lenguaje y qué es la comunicación. El lenguaje pues maneja funciones de donde se refiere precisamente el uso de la lengua, del hablante o para comunicarse. Y los tipos de lenguaje maneja la lengua oral, el lenguaje escrito, la lengua gráfico visual, la lenguaje gestual, el lenguaje artístico y el lenguaje articulado. En la parte de la comunicación se manejan medios de comunicación, elementos de la comunicación y tipos de la comunicación. Son instrumentos utilizados para informar y comunicar los mensajes, en este caso, de versión textual, sonora, visual o audiovisual. Y sabemos que los elementos de la comunicación pues son el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código y el contexto. Y los tipos de comunicación pues es la comunicación verbal, no verbal y comunicación escrita. Pues con esto terminamos precisamente la clase número 2 de esta materia y la siguiente vamos a empezar a ver también lo que es la comunicación para que puedan estudiar. Les agradezco su atención, quedo a sus órdenes. Hasta luego.